Bueno, pues seguimos en nuestra grabación, en este nuevo segmento. Vuelvo a decir la fecha y no por otra cosa, sino que se me pierden luego las grabaciones y no sé yo en dónde me quedé. Entonces es 29 de agosto del 2015. Estábamos hablando en las cápsulas anteriores, en la anterior que estamos hablando, de cómo es la enfermedad de las adicciones. Y estaba yo poniendo el ejemplo precisamente de que después de 21 años que me hicieron aproximadamente esta cirugía, llego nuevamente con el gastroenterólogo y me está mandando unos estudios porque me está explicando. A mí se me cerró el píloro. Si es la curiosidad, se me cerró el píloro hace 21 años, me operaron y resulta que me empieza a estar diciendo el doctor que esto se vuelve a cerrar con el tiempo. Entonces imaginémonos que es lo que yo les estaba diciendo, que hace 21 años que yo dejé de acciones y vean como se considera y lo estamos considerando una enfermedad las adicciones, cómo vuelve a haber ciertos factores para que eso pueda suceder, que se cierre el píloro. Para esto, siguiendo la temática de que es una enfermedad, bueno, pues el médico me manda un medicamento para que yo tenga la oportunidad de estar respondiendo a su tratamiento y a lo mejor pueda evitarse que la cirugía y etcétera, etcétera. Todavía no llegamos a nada de eso, pero veamos entonces por qué se considera una enfermedad. ¿Por qué lo tenemos que ver como una enfermedad? Porque, miren ustedes, somos tan lindos que señalamos inmediatamente a las personas adictas. No tengo ni la menor idea de qué es la adicción. No me he puesto a estudiar la problemática. Desconozco qué es uno de los problemas de la humanidad. Desconozco que hay siete rayos, que la ley del karma, que la ley del renacimiento, que la logia negra, etcétera, etcétera. El de Bachán, el Advichi, el plano astral, etcétera, ¿no? Pero para mí es muy fácil porque como yo he tenido la oportunidad de salir adelante y creo yo que todo es así. A como yo me conduzco, a como yo me muevo, todo tiene que ser. Miren, son 7:19, o sea, son las 19 horas con 19 minutos y aquí en el sur de la ciudad, en la colonia del Valle en este momento, no se ve absolutamente nada del diluvio que está cayendo. Bueno, quería yo aprovechar exactamente este detalle, ¿no? Entonces, estábamos comentando precisamente cómo tenemos nosotros que ver siempre como una enfermedad las adicciones. Una vez que nosotros, con mucho amor, por supuesto, para esto del mucho amor, es muy fácil agarrar y decir, porque los psicólogos son bien lindos y dicen, primero te tienes que amar. Sí, ¿cómo me voy a amar? Cuando tengo un bombardeo espantoso de emociones a todo a mi alrededor. Flechas y flechas y flechas a mi cuerpo etérico. Paz, paz. Por supuesto, mi cuerpo astral, el plano astral, va a ser afectado, el que está a mi alrededor, con tantas emociones que estoy teniendo. ¿Cómo voy a pensar en ese momento que me tengo que amar? Si tuviéramos que tener
algunos puntos de referencia, perdón, pues uno de ellos es precisamente, recuerden, porque cuando pongo los ejemplos, eh, me dirijo nada más al adicto del alcohol y de las drogas, pero esto es para toda la humanidad. Pero para dejarlo claro, ¿no? Estamos en el tema de las adicciones y la unidad de servicio Sofía lo dirige en estos momentos en sus cápsulas a las adicciones. El problema de nosotros cuando estamos en las adicciones, pues es que no tengo ese amor a mi alrededor. Acabo de escuchar exactamente, no tiene ni 5, bueno, tiene 5 minutos 52 segundos que acabo de escuchar. No quiero hablar con esta persona porque me lastima. ¿Sí me explico? Por supuesto que los antecedentes, volviendo otra vez a la parte de que es una enfermedad las adicciones, bueno, pues el estado depresivo lo voy a tener enorme, 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 enorme. Si estoy sintiendo que esta persona me lastima, inmediatamente me viene el estado depresivo, inmediatamente me viene la parte, voy a tomar o me voy a drogar. Y como con las personas que hablo yo, que digamos que es el 90 o 95% es la piedra, entonces lo primero que me dicen, me voy a fumar una piedra. La otra vez platicando en, en otro reclusorio, esta persona tuvo igual esa parte de que siente que le lastiman, se siente deprimido, empieza a sentir esa, esa parte de la ansiedad que les estoy diciendo e inmediatamente pensó en querer fumar una piedra. ¿Cómo entonces quiero yo amarme cuando el gran problema que tiene el adicto es la depresión? Por supuesto que es la depresión. Las personas que no han tenido la oportunidad, han tenido la oportunidad de tener la experiencia con su ser querido. Hasta ahí estamos bien. Tienen la experiencia de estar con su ser querido y lo han, pues no estudiado. Han aprendido precisamente a su comportamiento. Aprenden a manejar esas etapas conductuales de su ser querido. Esa es la parte que ellos aprenden, pero no han tenido la oportunidad de estudiarlo. Y entonces, en el momento del alcohólico, el drogadicto que quiere tomar, es porque tiene esa depresión. El alcohol sabemos que es un gran estimulador, me va a producir una gran alegría, esa sensación de alegría, se me olvida mi depresión, por supuesto. La piedra, ni siquiera son 5 minutos, eso ya me lo han dicho 10,000 personas que han fumado piedra, me lo han dicho. Me han puesto hasta el ejemplo así, dice, mire maestro, vea cuánto me tardo en tomarme el refresco. Esa es la sensación de la piedra nada más. Segundos nada más, ¡fum!, en lo que le dieron esa cosa y es eso. Pero ellos quieren salir de ese estado depresivo. Y la otra persona, su familiar, enfrascado en que tienes que trabajar, le tienes que echar ganas, tienes que ser alguien en la vida. Sí, pero tenemos que ir con gente profesional.
No hay nada, perdón, no hay nadie que con fe haya pedido en mi nombre que no le haya sido concedido, dijo el Cristo. Digo, no tartamudo como yo, pero sí lo dijo. Eso es lo importante que tenemos que ver. Se vuelve esta parte de la enfermedad, si no tenemos, por supuesto, mucho cuidado y un asesoramiento desgastante. Es una enfermedad porque este ser humano, al que le denominamos alcohólico o lo denominamos el drogadicto, se está desgastando mucho. Tiene un desgaste psíquico. No pensemos en el emocional. Tiene un desgaste psíquico como no tengamos ideas. El ser humano está constituido por 7 chakras y uno de ellos está bastante sobreestimulado. Por lo tanto, el cuerpo físico, el denso físico, otra vez me equivoqué, el denso físico es el que se va a estar desgastando. Empiezan a hacerse más viejos, más acabados. Pero la persona que está junto de él también, porque se convierten en vampiros psíquicos, van a estar absorbiendo a esa persona. Y no vamos a tener la oportunidad entonces de darnos cuenta que requiero precisamente de esa ayuda espiritual. Aquí sí vamos a manejar ya esta palabra que yo escuché de la licenciada en esa plática, esta parte espiritual. Hemos tenido la oportunidad en la parte del físico, bueno, pues deja de tomar, deja de drogarte, mira cómo te estás poniendo, etcétera. Y acudimos con personas que puedan ayudarnos en la parte del físico. En la parte emocional, bueno, pues tenemos a ese ser querido que está junto a nosotros y nos da totalmente su apoyo, nos dice, nos regaña. De hecho, son más regaños, pero siempre nos va a apoyar, porque así lo he considerado yo siempre. Nos va a estar apoyando para que salgamos de nuestra adicción. Ahí está la ayuda emocional. Entonces ya tenemos la ayuda física. La ayuda física, bueno, pues tenemos el terapeuta, tenemos al psiquiatra, tenemos al doctor y tenemos entonces esas poderosas ayudas. Pero la parte espiritual, y la parte espiritual, no estamos hablando, y lo voy a decir muy respetuosamente, no estamos hablando que la parte espiritual yo tenga que ponerme a leer la Biblia, porque quiero decirles que fueron 10,000 adictos en los reclusorios, de 10 a 9 yo di las clases en los reclusorios, se lee la Biblia en los reclusorios, claro, pues ¿qué hay que hacer? Pues me pongo a leer la Biblia, pero ¿y después? ¿Qué sucede? Ya tengo la ayuda espiritual, claro, entendiendo que tengo un libro sagrado y va a ser sagrado mientras yo lo considere sagrado, pero necesito un poco más. Y esa guía espiritual, bueno, en el grupo de AA le vamos a llamar el padrino o la madrina. Bueno, pues esos serían unos condiscípulos que acaban de caminar un poquito más, pero requiero un poco más de esa ayuda espiritual. Necesito aprender a escuchar la voz del silencio para poder salir de mis adicciones. Necesito encontrar a mi gurú, como le van a decir en la India, a mi bendito maestro, como yo he crecido con ese nombre, que me dé la oportunidad de estarme guiando espiritualmente. Voy a tener la oportunidad de recargarme, efectivamente, de recargarme en las escrituras sagradas, pero bajo la guía de mi maestro. No
no del pastor, porque hay una diferencia enorme. Una persona, en el caso de los pastores, los que dan las conferencias que yo he visto, que son pastores o no sé cómo les digan, interpretan ellos la Biblia a como ellos creen que es así, pero no tienen una disciplina de la meditación. Y el maestro es el único que me va a dar la oportunidad de poder entender qué es lo que me está sucediendo en el momento que yo quiera disciplinarme. Para ello, para ello, tengo dos caminos, el místico y el ocultista. ¿Por qué digo esto? Porque he tenido la oportunidad de escuchar que como el adicto, el alcohólico o el drogadicto es un pecador, se van a ir al infierno. Digo, qué manera de expresar. Y me dicen es que en Mateo, en Lucas, en el Apocalipsis, aquí dice, sí, pero ni siquiera se refiere a lo que yo estoy diciendo. Por eso es también el poder entender esas palabras del Cristo, deja que los ciegos conduzcan a los ciegos. Entonces son tres puntos importantísimos en el punto de considerar que las adicciones son una enfermedad. El físico, el emocional y el mental. Y tengo entonces que ponerme a estudiar qué es el físico, qué es el emocional y qué es precisamente el mental. Porque si no, porque si no, no voy a poder entender qué es lo que está sucediendo. ¿Por qué hemos estado mencionando lo de la enfermedad? Sencillamente por el ejemplo que yo acabo de poner. Hace 21 años me hicieron una cirugía. Ya pasaron 21 años y estoy teniendo unas molestias. 21 años después. Quiere decir entonces que tengo un problema, como hemos estado explicando y platicando, que tenemos el físico, el emocional y el mental. Bueno, pues entonces tengo ahorita un problema en el físico. Y, y tengo que entender que en esta vida no voy a poder corregir el problema de mi físico. ¿Por qué? Ah, bueno, sencillo. Tenía yo en aquel entonces 21 años de edad. Eso sí me acuerdo muy bien. Tenía yo 21 años de edad en aquel entonces y me operaron de las anginas. Quiere decir sencillamente que no tengo anginas. Y que lo que yo tengo que hacer entonces es tener muchísimo cuidado de no estar lastimando mi garganta. Y tengo que estar preparando no nada más mi físico denso, sino tengo que preparar mi físico etérico para mi próximo nacimiento. Porque a como yo prepare mi físico etérico para mi próxima vida, va a ser el físico denso que voy a tener cuando yo vuelva a nacer. Una enfermedad, una enfermedad, vuelvo a poner otras, la vamos a detener o, como dicen los médicos, la vamos a tratar. Hemos aprendido a tratarla. Recuerdo una persona, ya liberó su alma hace muchos años, y recuerdo, muy cercana en aquella época de mí, y recuerdo cómo fue con el médico y le dijo,
Este es su medicamento de aquí hasta que usted se muera. No más. Entonces aprende uno a tratar su medicamento, a tratar a uno la enfermedad con ciertos medicamentos. Pero la enfermedad ahí estuvo. Y así es el problema de las adicciones. Tenemos que tener, ante todo, una conciencia grupal en la familia enorme. Una conciencia grupal. No una conciencia de que me vale y ese es su problema. Él se lo buscó. Es cierto. Esas son palabras muy sabias que hay que tener muchísimo cuidado cuando las expresamos. Ese es su problema y él se lo buscó. Ahí podríamos decir lo que siempre comento yo. Esa es la parte del karma de cada quien. Ese es su problema y él se lo buscó. Pero el mismo karma nos da la oportunidad de hacer algo para esas palabras. Y hay una palabra que se llama Dharma. Si ese es su problema y él se lo buscó, esta palabra, el Dharma, dice que yo tengo un haber espiritual de hacer algo por él, de hacer algo por él. No puedo yo quedarme entonces nada más cruzado de brazos, porque inmediatamente lo que yo tengo que pensar puede ser, y estaré yo de acuerdo, que no entienda yo absolutamente nada. ¿Qué cosa es la ley del karma? Pero lo que yo sí puedo entender es que hay una ley de causa y efecto. Y lo que yo tengo que entender precisamente es que si es mi pareja, mi esposo o mi esposa, si es mi hija o mi hijo, o al revés, si es mi papá o es mi mamá, o si es mi hermano o mi hermana, la que tiene en este momento esa enfermedad de la adicción, es porque la ley de causa y efecto nos puso ahí juntos en esta misma vida para que nosotros aprendiéramos juntos sobre esta enfermedad y aprendiéramos con la misma ley de causa y efecto cómo no lastimar a la otra persona porque voy a producir y generar más karma. Entonces, debemos de estar aprendiendo y poniendo en práctica que cuando estamos enfrente de una persona que tenga esa enfermedad, y reitero, hemos explicado que no estamos hablando de la enfermedad como hablan en los grupos de alcohólicos anónimos, sino desde el punto de vista de la doctrina de los maestros de la causa, es precisamente la oportunidad que tengo yo de hacer algo precisamente por él. Por supuesto, quiero decir que yo escucho que dicen, es desgastante, ya me cansé, son muchos años, sí, por supuesto que estaré de acuerdo que todo lo que me digan, pero en la evolución, a eso que le llamamos que son muchos años, no son nada, no son nada. Cada que tengo yo la oportunidad de estar escuchando a
a esta persona, agarro y le digo, ¿qué habré hecho en la vida pasada? O mejor dicho, ¿qué dejé de hacer en la vida pasada? Que tú estás así. Porque es la oportunidad de corregir mi aprendizaje. No mi error, porque ustedes no han escuchado que en todo esto que estamos platicando ahorita haya yo mencionado que es un error. Todo es un bello aprendizaje. Y así es como lo tengo que llevar a cabo. No agarrar y decir, como tuve la oportunidad de que me dijeran, lo escuché muchas veces que me decía esta persona que también ya liberó su alma y me decía, ella se refería a su hija y decía, pues mire Eloy, en esta vida yo no puedo con ella, me cuesta mucho trabajo el poder entenderla, mejor en la próxima vida. Eran sus palabras, ya no, liberó su alma esta persona. Fíjense nada más, entonces, el, el problema de nosotros es que creemos que somos una familia perfecta, que nosotros no somos una gente mala. Y no me he dado cuenta del daño que yo he ocasionado a mi alrededor. Y entonces cuando yo llego a tener este problema, van a ocurrir dos cosas. La primera, la negación. No está ocurriendo. No es cierto. En mi familia no hay ningún adicto o un drogadicto, ¿no? La segunda, me hago el desentendido y me olvido de él. Pero ¿por qué? ¿Por qué él es así? Pues sencillamente hemos también estado hablando que no todos tenemos en la evolución la misma edad. Para poderlo explicar de la manera sencilla, pues habíamos dicho, hay almas jóvenes y hay almas viejas. Y si usted se considera que es un alma vieja, le tengo malas noticias. Porque si usted es un alma vieja, es su haber espiritual el hacer, conducir y guiar a esa alma joven. Y no pedir absolutamente nada a cambio. Nada a cambio. ¿Cómo poder entender todo eso? Bueno, pues sabemos que somos muy religiosos, sabemos que profesamos un dogma religioso y bueno, pues pongamos el ejemplo respetuosamente del Cristo y por supuesto que Él es un alma muy vieja. ¿Y qué hizo? Aman tanto a la humanidad que momentáneamente se quedan un tiempo más con nosotros para poder conducirnos. El Buda ama tanto a la humanidad que dice ahí en los libros que en el Festival de Huesac viene cada año. Bueno, también dice que ya no viene él, que es un discípulo de él, pero bueno, así es el asunto. Son almas viejas de todos modos. ¿Cómo podemos entender esto de las almas viejas?
¿Quiénes son esas almas viejas para que podamos entendernos? Bueno, tengo la oportunidad de ver a los monjes tibetanos. Hay unas personas que se llaman rinpoches. Estos venerables maestros, los rinpoches, son esas almas viejas de las que estamos hablando. Son esas almas viejas. Están más viejas que nosotros, por supuesto. A lo mejor no entendemos qué es un rinpoche, pero sí podemos entender a Einstein, ¿verdad? Bueno, pues él era un alma vieja a comparación de nosotros. Y vean todo lo que hace una alma vieja precisamente para sacarnos de la ignorancia. Bien, pues llegamos al tema de la ignorancia y no pasemos entonces también por alto que todo lo que nosotros hacemos, quitando un tercio de la humanidad, como dice en los libros azules, un tercio de la humanidad, pues todo lo que hacemos, así lo digo yo y lo expreso, todo lo que hacemos nosotros precisamente es correcto de acuerdo a mi evolución. De acuerdo a mi evolución es correcto. Ustedes inmediatamente me van a debatir esto que estoy diciendo, pero todo lo que hacemos nosotros es correcto porque es de acuerdo a mi evolución. Todas esas cosas que nosotros desde el punto de vista y del espejismo de cada uno de nosotros vamos a decir que es aberrante, pero él lo hizo de acuerdo a su evolución y de acuerdo a su evolución le vamos a llamar lo que en sánscrito dicen es advijja, que es la ignorancia, y lo hacemos por ignorancia. Todo lo que hacemos nosotros que para otros va a estar mal es por ignorancia. Las almas viejas no nos critican. Las almas viejas se encargan, desafortunadamente para ellos, de estar nuevamente reconstruyendo lo que ellos habían construido y nosotros lo tiramos. Porque con el tiempo ellos van aprendiendo, después de la tercera iniciación, van aprendiendo, por supuesto, qué es la ley del amor. Y empiezan a separar precisamente el amor del deseo. Que para nosotros es puro deseo. Pero ellos empiezan a separar lo falso de lo verdadero. Entonces, tenemos esa grandísima oportunidad de quitarme toda la ignorancia que tengo yo en este momento respecto al tema de qué es un ser humano, qué es el hombre y cómo está constituido y el por qué un alma tiene que tomar un poderoso físico para que nosotros podamos estar evolucionando en este planeta Tierra, en esta cadena terrestre. Negociar mi poderoso deseo. Porque lo único que yo nada más quiero es satisfacer mi deseo. No quiero dar amor, quiero satisfacer mi deseo. Y satisfacer mi deseo es exactamente el que yo no quiero sufrir. Ya, que deje de tomar y que deje de drogarse, punto, ya. Y estoy preocupado en su evolución.
Estoy preocupado en que prepare su próxima vida. Estoy preocupado realmente de darle esa ayuda espiritual, no de ponerme con él a estar abriendo hoja por hoja, perdón, la Biblia o el Bhagavad Gita en este caso. Y aquí dice, eso ya nos queda muy claro que ahí dice. Pero cuando nosotros estamos enfrascados a imponer mi creencia religiosa, le estoy haciendo un daño enorme a ese ser humano y a ese ser querido. Porque leemos y leemos, sí, pero también leemos en la Biblia, porque ahí dice que lo que tú hagas por el más pequeño de tus hermanos, lo haces por mí. Ayúdalo, dice, y me ayudas, hazlo, pero no lo critiques. Porque en los Vedas dice, no critiques a ninguno de tus hermanos, porque yo estoy ahí adentro. Podemos entonces darnos cuenta que esa ayuda espiritual va mucho más allá de lo que yo había considerado que era el de ponerme a rezar. Y claro, que eso es bueno, ¿eh? No vayan a tomar que estoy diciendo que eso es malo. No, 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 por favor. Estoy diciendo que todo eso es correcto, pero necesitamos un poquito más de lo que hemos hecho. Si nosotros hemos tenido la oportunidad de rezarle y rezarle, en esa parte espiritual es momento de buscar ese gurú, ese bendito maestro, ese condiscípulo que haya caminado mucho más. Y reitero, no en esa parte que me vaya a llevar a que yo lea el Antiguo Testamento y que por aquí dice esto y que Jehová dice por acá esto. Que me dé la oportunidad de sentir esa libertad, de sentir ese amor que se habla en esos evangelios. Que sirva yo como esa guía espiritual de decir, aquí están el Nuevo Testamento, aquí están los evangelios, léalo, léelo como le quieran decir, y vamos, cuando lo consideres poco a poco, a tener esa plática, pero sin interferir el libre albedrío de cada quien, porque no podemos interferir el arbitrio de nadie. Y por supuesto, algo que también yo leí que me sacudió, no podemos cambiar el karma de nadie, ¿eh? No podemos cambiar el karma de nadie. Se va a modificar el karma de alguien porque ese alguien es el único que quiere modificarlo. Y lo digo por experiencia. Si esa persona está dispuesta a movilizar la energía de la buena voluntad y agotar su karma, estaremos con él. Por supuesto que estaremos ahí con él. Porque si no, nos va a costar muchísimo trabajo. Muchísimo trabajo. No es tan sencillo el, el querer interferir el karma de alguien. Podemos interferir, que es lo que hemos estado platicando, el karma de alguien con el físico, pero no lo podemos modificar. Esa es una de las leyes que por eso estoy diciendo que acudamos a la ayuda física. Y bueno, pues en la ayuda física tenemos lo
reitero otra vez para que se nos quede bien grabado, y más a mí porque les digo que luego me pongo a estar escuchando las grabaciones y, y, y no se me vaya a olvidar. Voy con el terapeuta, con el psicólogo, con el psiquiatra, el médico. Ahí la parte física está siendo atendida. Yo estoy acudiendo a ellos para que me den la oportunidad de ayudar a mi paciente, porque estamos hablando de que es una enfermedad, las adicciones. Entonces a mi paciente en el alcohol o en las drogas. Ahí está el físico. En la parte emocional, bueno, pues en esa parte de controlar las emociones entra ya una especie de terapia totalmente un poco más profunda, que son esas partes conductuales. Y aquí, bueno, volvemos a apoyarnos, pero aquí ya el psicólogo y el terapeuta cambia su forma, por supuesto, de pensar y hacer, en teoría tendré que decirlo. Pero en esa parte espiritual, que es la que estoy duro y duro, tengo que acudir a mi gurú y a mi maestro. Voy a poner un ejemplo. En, no recuerdo el nombre, por más que trato de acordarme, se me olvida. Bueno, llega un momento en que le pasa uno como Don Quijote de la Mancha, lee uno tanto que ya luego se me olvida. Y el nombre en sánscrito no me acuerdo cómo es, pero lo diré en español. La sucesión discipular es muy importante. Y si ustedes leen el Bhagavad Gita, bueno, ahí el Swami Prabhupada decía que él viene de la sucesión discipular. Quiere decir esto que su maestro, de su maestro, de su maestro, le hizo llegar a él la traducción de lo que significa lo que él en ese momento está leyendo. Por eso es la sucesión discipular, el paramparam creo que se llama, no recuerdo bien el nombre, pero creo que es así el paramparam. Y si no me disculpan, se llama la sucesión discipular en español. Y entonces eso se está convirtiendo en genuino, una sucesión discipular. En el budismo están los grandes maestros, uy, sí, pero estamos hablando de los grandes maestros, el maestro Son Kapá, hoy se me olvidaron los, Padmasambhava, y ellos, hasta que llegan con su santidad el Dalai Lama. Entonces su santidad el Dalai Lama, cuando él nos da la explicación, es bien importante porque vean la sucesión discipular. Viene de un maestro genuino. En este caso, para nosotros que no estamos a lo mejor familiarizados con ese rollo del budismo y todo eso, en este caso, los maestros ascendidos, los mahatmas, no me gusta nunca mencionar los nombres y todo eso, pero nada más para poderlo dejar un poco claro, el maestro Kutumi, el maestro Moria, el maestro tibetano, etcétera, ellos reciben así el conocimiento de esa sucesión discipular. Por eso ellos son los maestros ascendidos, pero tienen su maestro, y ese maestro es el Cristo. Es el maestro de los maestros. Y estos maestros, por supuesto que tienen sus discípulos. Y por eso, así nos van dejando poco a poco el legado de el conocimiento, de la interpretación de las escrituras sagradas. Pero para ello se tiene que tener la disciplina de la meditación.
Y son vidas y vidas y vidas y vidas de meditación. Eso es bien importante. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar después. Voy a poner el ejemplo del Bhagavad Gita, que si en el caso del Swami Prabhupada, él lo interpreta y él hace la aclaración, ¿eh? Él es o era, un Bhaktivedanta, Bhakti. Él practicaba Bhakti Yoga. Bueno, él era un poquito más de eso, pero era Bhakti Yoga. El Bhaktivedanta, o sea, él sabía mucho de los Vedas, pero desde el punto de vista del Bhakti, del corazón. Entonces nosotros vemos ahí que cuando estamos leyendo el Bhagavad Gita del Swami Prabhupada, observen que estoy hablando y haciendo aclaración del Swami Prabhupada, él nos da toda, en el Bhagavad Gita, así lo tituló él, el Bhagavad Gita tal como es, y entonces él habla que Krishna, la suprema personalidad de Krishna y de Krishna. Pero si ustedes tienen la oportunidad de leer, por decir, es un libro chiquito que cuesta 20 pesos, que es el Bhagavad Gita del Yogi Ramacharaka, pues él nada más lo escribió, punto, pero él no dio ninguna interpretación. Pero si ustedes tienen algún día la oportunidad de leer el Bhagavad Gita de Annie Benson, oh, ahí nos vamos a encontrar otra cosa, ¿eh? Porque ella sí da una interpretación, pero ella no era Bhakti. Y entonces lo vamos a ver muy diferente. Porque nosotros vamos a agarrar y decir, si estamos en el camino místico, que todo lo que existe lo hizo Dios. Y de ahí no nos va a sacar absolutamente nadie, porque ese es mi dogma religioso. Pero si alguien camina desde otro punto, va a decir, no, momento, es Brahma el que hizo todo. Y si nosotros no tenemos ese gurú y ese maestro, y de repente nada más a como uno los escucha, porque son muchos años de lo que yo estoy diciendo y he tenido la oportunidad de escuchar mucho, 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 por eso estoy diciendo esto. Entonces, a la hora de que uno escucha a los pastores, a los que tienen todas esas cosas, claro, sí, pero es la interpretación de ellos. En uno de los reclusorios, para ser exacto, el Oriente, ahí había un pastor. Sí, ahí había un pastor. Y cabe mencionar y cabe decir que le gustaba y me esperaba a que yo llegara. Yo iba los viernes ahí con ellos. Yo iba ahí con ellos los viernes. Y él me esperaba. Uta, por supuesto que me sacaba unas Biblias enormes y todo esto. Pero hubo algo muy interesante que desde un principio tuvimos que ponernos de acuerdo. ¿Cómo íbamos a leer la Biblia? ¿Desde el punto de vista del dogma religioso o desde el punto de vista del dogma filosófico? Porque si tratábamos de leerlo, teníamos que quitarnos esos dos dogmas. Y llegamos en común acuerdo. ¿Por qué no leemos la Biblia como estudio? Y me dijo, me parece perfecto. Más de casi 2 años, puedo decir, casi 2 años, estudié y estudió conmigo la Biblia. Pero desde el punto de vista así de estudio. Porque si no, nos enfrascamos, es que aquí dice, y aquí dice, y pues sí, deja que los ciegos conduzcan a los ciegos. Entonces, esto se aplica no nada más en la parte, estamos hablando de la parte espiritual. Y acuérdense que ya fuimos con la ayuda del físico, ya fuimos con la parte de la ayuda del emocional
y estamos en la parte de la mente, la parte espiritual. Y aquí sí, definitivamente el psicólogo ni el psiquiatra va a poder hacer nada. Porque el psicólogo, con su rollo de que no se va a salir de donde es lo que él aprendió, y por eso él estudió psicología y bla, 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 bla. El psiquiatra menos, porque todo le va a echar la culpa, que es creación de la mente y que son sus estados enfermos y hasta luego. Y no vamos a llegar absolutamente a nada. No se llega absolutamente a nada. Tenemos que llegar a esa parte espiritual, por eso yo he tenido la oportunidad de decirles y en los cuestionarios yo se los escribía y decía, a ver, ¿el alma se emborracha? ¿El alma se droga? ¿El alma tiene esos viajes de la piedra, del cristal y todo lo que me chutaban ahí? ¿Ella también se chuta esos viajes? Ah, claro. Porque entonces, ¿dónde está esa parte espiritual? Porque la parte espiritual dice en los libros que espiritual es la energía que hace a todo ser vivo que sigue evolucionando. Que sigue evolucionando. Es que Dios así lo quiso. No, no, espérame. No se chute eso, por favor. Les decía yo, no, 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 por favor, ¿sabe qué? ¿Sabe qué? Sí les decía yo, por favor, téngame respeto, le digo, merezco un respeto. ¿Cómo que Dios lo quiso así? No manches, pues no, no, no. Comamos y bebamos porque mañana moriremos, decía San Pablo. Piénsele un poco más, oiga. Sí, pues si no, si vamos a tener eso de que pues Dios así lo quiso y su santa gloria lo tenga, pues sabe que, pues, ahí nos vemos. Pues no vamos a llegar absolutamente a nada. No se trata de esa parte de ahí. No se trata tampoco de leer o de decir, porque he tenido la oportunidad de leerlo ahí en el internet ahorita. Bueno, para mí el internet me da la oportunidad que es una gran biblioteca, porque el libro que yo necesito ahí lo bajo, me pongo a leerlo. Libros que ni siquiera hay en México y si los hay bien caros y todo eso, bueno, y leía yo ahí muy quitado de la pena. Beethoven para sus grandes composiciones, él fumaba marihuana. Ah, y entonces como Beethoven lo hacía, ¿qué también yo lo voy a hacer? ¿Qué tratan de hacer o de manejar con ese ejemplo? Pues eso era el karma de él, no mío. Sencillamente, bueno, pues esa parte espiritual así se maneja. Porque la parte espiritual se confunde que lo tengo que llevar a mi logia, lo tengo que llevar a mi taller, lo tengo que llegar al capítulo, lo tengo que llevar al templo. ¿En dónde ande yo? No, pues si no se trata tampoco de tomar cosas drásticas, se trata de pensar como humanidad y cómo encontrar precisamente una solución. El Buda, su mecha, ya qué horas son. El Buda, sencillamente, es lo único que él agarró y dijo fue, el sufrimiento es por causa de los deseos, punto. Y mientras nosotros no controlemos esa mente, seguiremos sufriendo. Se acabó. En- que nos quede un poco claro, pues, que tengo yo en mi casa, con mi amigo, con mi familiar, un paciente que debe de ser tratado desde el punto de vista de enfermo. Y la enfermedad es ausencia del alma. Y volvemos otra vez a llegar a la causa, ¿verdad?
Y para ello, la medicina se llama la movilización de la energía de la buena voluntad. La medicina es la buena voluntad. Y aquí va la gran negociación del paciente y del terapeuta, en este caso, que es el familiar. Estamos hablando de la casa. ¿Qué tanto estoy dispuesto yo a ejercer esa buena voluntad para estar poniendo el tratamiento adecuado todos los días? Pero lo único que hacemos nosotros es cuando mi familiar se está muriendo, entonces estoy pegado ahí en la cama, no me separo. Si no me separo por el miedo que tengo que no se vaya a morir, ya te dejé para las medicinas. Ve y contrata una enfermera, te doy el dinero, que le pongan las inyecciones. Sí, pero eso se hubiera tratado desde antes. Desde antes. Entonces, nos vamos dando cuenta, a como vamos caminando, que la ansiedad en el alcohólico como en el drogadicto es uno de los motivos muy grandes, por cierto, muy grandes, para que lleguemos a las adicciones. Y si no tenemos cuidado con esas ansiedades, el suicidio puede estar presente. La ansiedad me lo va a fomentar, y más si me chuto el alcohol o me chuto las drogas, mucho más. Debo de tener una responsabilidad muy grande porque así lo decidí yo antes de nacer, que yo era capaz de poder hacer algo por este ser humano o por esa alma. Así de valiente fui yo antes de nacer, lo crean o no lo crean. Ahora sí que esa es su bronca. Como les decía yo a mis muchachos, yo voy a hablar de lo que yo estudio y estoy convencido, yo no voy a hablar de lo que no sé. Si ustedes no quieren creer que nacemos y nacemos, ese es su problema, pero me van a tener que escuchar. Hoy tuve hace rato, para ser exacto, hace 57 minutos con 34 segundos, la oportunidad de hablar con una muchacha ahí en los reclusorios que le daba las pláticas y me dijo lo siguiente: lo recuerdo a usted con mucho cariño y lo recuerdo sencillamente porque usted me dejó dos palabras que siguen resonando todavía en mi vida diaria. Una, que Dios se manifiesta en todos lados y que también Dios se manifiesta en un adicto. ¿Se fijan? Ella no entendió todo el rollote que yo les eché, pero eso se le quedó grabado a ella. Ni siquiera tenía yo la idea de que estaba ahí de donde me habló. Cuando me dijeron, es que aquí está ella, ¿cómo? Claro que me acuerdo quién es. ¿Quiere hablar con usted? Si se puede. Ah, claro, pásemela. Una gran alegría haber escuchado a ella. Y mucho más, porque precisamente recuerda eso ella. Por eso es importante la parte espiritual. Pero la parte espiritual de buscar mi gurú y mi maestro. Para ello, y termino, el maestro de maestros nos dijo lo siguiente: ¿por qué andáis buscando a Dios afuera si está dentro de ti? ¿Habéis leído que el Espíritu de Dios mora dentro de ti? ¿Por qué buscas afuera? Ese y del que hablo. Cuando yo me dé la oportunidad de querer escuchar la voz del silencio, estaré escuchando entonces a mi gurú o a mi bendito maestro. Y esa es la parte espiritual. A ese es al que tenemos que escuchar. No a Eloy, no al pastor, no al conferencista,
que trae unos relojotes, por cierto. No, a ellos no. El dogma religioso es muy interesante y muy bonito, pero a bárbaros se chutan cada cosa que en uno de los libros de Alice Bailey por ahí dice, si el Buda y el Cristo tuvieran la oportunidad en estos momentos de caminar en la tierra, se la pasarían diciendo, yo no dije eso. Así fueran ellos dos, yo no dije eso. Por eso es importante escuchar la voz del maestro. Por eso se dice que hasta que el alumno está preparado, el maestro se hace presente. Y el adicto, tanto en el alcohol como en las drogas, lo sabe perfectamente porque sí escuchan esa voz del silencio, porque el maestro va a hacer todo para recuperar a su discípulo. No lo va a abandonar, por eso son maestros de compasión y hacen llegar a través de la lectura, a través de una persona, a través de la meditación, dependiendo de la evolución de cada quien. Pero el maestro se hace presente, siempre está ahí con nosotros. Bueno, pues fíjense nada más, yo agarré y dije cuando empezamos que eran 20 para las 7 y yo sigo hablando todavía y no termino. El tiempo se va. Dice aquí, como dicen, escucha lo que te dice la voz de tu conciencia. Eso, la voz de la conciencia. No hay más. Yo he tenido en estos días unas experiencias, así como dice la canción de ese muchacho, el Enrique Iglesias, unas experiencias religiosas, entendiendo religión como las rectas relaciones humanas entre el hombre con el hombre y entre el hombre con Dios, muy hermosas. Estuve yo hablando por teléfono, suspendí momentáneamente la grabación para contestar con estas muchachas y lo que me estuvieron diciendo es esto. Y ellas son adictas. ¿Y cómo es posible? Fíjense nada más, ¿cómo es posible que a través de un hilo que es el teléfono pueda uno estar haciendo cambiar a una persona para que vean que no somos nosotros? Es cuando se escucha la voz de la conciencia. Una palabra, una sonrisa, un suspiro, un tocamiento, etcétera, hacen que una persona cambie y se pueda hacer. Pero cuando yo quiero escuchar la voz de la conciencia. Muchísimas gracias por tener esa actitud y postura de estarnos escuchando. Ya tuvimos un diluvio, porque qué bruto como llovió, ya se calmó, ahora nos dejó un friazo que qué bárbaro. Yo no tengo puesto ahorita el suéter, pero me lo voy a poner. Y bueno, pues ahí estamos totalmente, siguiendo y movilizando la energía de la buena voluntad. Sabemos que podemos hacer muchísimo por un ser humano. Si ahorita podemos hacer nada más por mi ser querido, pues es lo único que yo tengo que hacer. Porque ahorita le decía yo a una, son artistas, por cierto, le decía yo hace el domingo a estas personas y le decía, sí, pero en esta vida es la única oportunidad que ella me dice papá o yo le digo hija, porque en mi próxima vida ya no va a ser así. Entonces, como yo nada más tengo esta oportunidad, tengo que hacer en esta vida todo lo que esté a mi alcance para que siga evolucionando, para que siga evolucionando. Y no tengo por qué enfrascarme precisamente en pleitos y pleitos y pleitos y desconocerlos y olvidarlos y etcétera. Nada más tengo esta vida para que yo sea papá y ella en este momento me diga a mi hija, en mi próxima vida a lo mejor ni tengo hijos, a lo mejor sí, pero ya no va a ser ella, porque el karma me va a llevar con otros. Reflexionen sobre esto. Un abrazo fraterno y un ósculo de paz y amor a todos sus seres queridos. Y bueno, pues anhelando que el próximo sábado, porque se va rapidísimo todo este asunto, estemos otra vez en contacto.
Muchísimas gracias. Quedo con ustedes. Mi nombre es Eloy Bertelli, su servidor. Bye.